Daltail y Firenze. Recuerden que estamos en calle 20 por 29, Colonia México, ángulo grado arquitectónico. Buenísimo, man. Y bien, les presento de nuevo, tenemos a Huellas Estudio, son un despacho de arquitectura que están localizados en Monterrey, con una oficina ya aquí en Mérida. Bienvenida Adela Mortera, Chente Tapia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues ya estamos listos aquí para darle, para ¿no? Improvisar y platicar con ustedes. Bien, pues nos vamos al tema. Tienen ustedes como estudio un nombre muy particular, Huellas, el cual pues rompe paradigmas, ¿no? Es un vocablo que al escucharlo dices, bueno, ¿de qué se trata? Hay una cuestión irónica, hay una cuestión con un mensaje oculto aquí. ¿Qué pasa con los paradigmas en esta chamba, en la arquitectura, en el quehacer del diseñador arquitecto? Y bueno, ¿qué otros paradigmas hay y cómo se van rompiendo en este trabajo? Mira, yo creo que es algo también de personalidades, ¿no? Muchas veces nos han dicho, nadie les va a creer. Se llaman güeyes. Credibilidad no, de que no van a creer. Y nosotros lo que hemos aprendido es que entre más te arriesgas a romper paradigmas, te tienes que ir mucho más al límite. Okay. Y tienes que buscar la manera de tener esa credibilidad de otras maneras. Huellas en realidad es una especie de burla a nuestra propia profesión en el mejor sentido. Okay. El romper el paradigma de la firma del arquitecto como autor. Y sí. Prácticamente la broma es de, oye, ¿quién hizo ese proyecto? Pues no importa, ¿no? Unos güeyes. En realidad Exacto. Nos hemos dado cuenta que muchas veces muchas veces la firma del arquitecto termina representando a veces más que el proyecto en sí o el usuario, que es todavía mucho más importante, ¿no? A final de cuentas hacemos proyectos para la gente. Okay. Y por ahí empieza, ¿no? Esa idea de empezar a romper paradigmas. Y abandonar el ego y que la identidad de la oficina no solo sea como oficina, como un equipo, sino pues un ente que trabaja en la comunidad, ¿no? Sí, y fíjate que más que oficina de arquitectura hemos estado pensando como la manera de romper esos paradigmas de cómo sí podemos hacer diseño y arquitectura, que es una profesión muy absorbente, claro, que habla mucho tiempo, muchas horas. A final de cuentas es un oficio y lo hemos entendido así. Pero ¿cómo le puedes hacer para no abandonar todas esas otras cosas de la vida que te complementan, ¿no? O sea, todos tus hobbies, todos tus placeres. Oye, si te gusta viajar, ¿cómo le haces para integrarlo a la chamba? Oye, si te gusta dibujar, si te gusta la fotografía, ¿cómo le haces para que podamos hacer arquitectura, pero a la vez los hobbies? Y entonces romper esa barrera entre trabajo y vida diaria, ¿no? Porque... ¿Cómo acotas la creatividad? ¿En qué horario? De tal hora a tal hora voy a ser creativo, puta. Y el otro es en mi vida personal, ¿no? Así Aquí viene algo muy interesante en el que mencionas, Chente, hablas de incluir el diseño dentro de la práctica, ¿no? Y que no solo sea una oficina de arquitectura. Ahora, ¿cómo surge esta idea en un momento en el que en la industria se habla de especialización, de alta especialización de los trabajos que desarrollamos, y la corriente de ustedes, al parecer, ¿no? Así como lo platica, pues va al otro lado? ¿Cómo funciona esto? Pues mira, creo que por un lado es el tema de nosotros descomponemos las cosas en pequeñas especialidades para entenderlas. Okay. Pero la vida no son especialidades. La vida son cosas integrales, y cuando tú sales a la calle no debes de entender la ciudad como un peatón. No puedes entenderla únicamente como el tipo que maneja un vehículo. O sea, tienes que entenderla como ciudadano, como persona, como creativo, como un estímulo, entonces intentamos ver el diseño de esa manera, de manera integral más que en especialidades. Okay. Perfecto. Hablabas hace un momentito del tema de estudiar arquitectura, Ángel San, y creo que es un tema bien interesante porque, pues evidentemente estudiar, pero arquitectura, ¿por qué arquitectura? ¿Cómo a ustedes les ha influido esto en su hacer diario, en la parte creativa? Como estudiar arquitectura, Bueno, hay una historia muy particular con ustedes en los que, bueno, deciden estudiar arquitectura por un tema creativo en el que en este trayecto, en este viaje de la carrera, dentro de la academia, pues descubren que tal vez no era justo lo que habían pensado que era la arquitectura, ¿no? Entonces va un poquito por ahí. Mira, el tema es, la arquitectura tiene discursos súper lindos y filosofías muy interesantes. Es algo que viene desde muchísimos años atrás, este tema social. Sí. Y eso fue una de las cosas que nos atraparon a varios, porque coincidimos, ¿no? Dentro del estudio nos atrapa este carácter social y cómo influir positivamente en la sociedad. Bien.
Pero luego también la arquitectura se convierte en este trabajo para un grupo de élite, porque no cualquier persona puede trabajar para todos los tipos de proyectos, ¿no? Claro. Es muy complejo hacer proyectos sociales. Claro. Quienes han estado involucrados en eso siempre hay muchas complicaciones, no hay recursos, hay falta de apoyos, Así es. Está organizar en la a la línea gente de batalla, es muy ¿no? complejo. Haciendo que toda esta filosofía bonita se pueda aplicar. Sí, y entonces, pues son estas cosas que te dejan pensando, ¿no? Y Sí. empiezas a cuestionar de fondo debe de haber otra manera de hacer arquitectura, o Desde luego. no solamente la arquitectura resuelve estas cosas, ¿no? Hay que buscar otras maneras para poder resolver proyectos de una manera integral. Entonces, nos empezamos a salir de la arquitectura. Ok. Porque tenías que empezar a ser de repente un poco de psicólogo sin ser psicólogo, con todo respeto a las profesiones a las que te tenías que acercar, pero tienes que empezar a cambiar el chip, ¿no? de arquitectura, diseño. Y de alguna manera eso nos empezó a llevar siempre buscar colaborar con otro tipo de personas que Sí. tuvieran una visión completamente Que fue complementaria, interdisciplinario, ¿no? ¿no? Que sea interdisciplinario, y por otro lado a siempre estarnos cuestionando Ok. de todas esas cosas que crees como statements claros, Sí. pues de repente Estas reglas que soltarlos, ¿no? tenemos como en la manera de trabajar, ¿no? Ujú. Y bueno, ustedes acercándose a este trabajo un poquito más social, digo, hay que hacer de todo en esta profesión, pero es interés particular de ustedes. Y bien, es un trabajo que es difícil cobrar o difícil que sea remunerado, pues ustedes implementaron un modelo económico en el que gente que no tiene recursos económicos pueden pagar de otra forma el trabajo creativo, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que precisamente la creatividad debería de estar en todos lados, no es como Exacto. no, Incluso no en, es en como un modelo así. en un modelo económico. Sobre todo tiene que ayudarte a resolver problemas. La creatividad es ir al límite. Claro. Se nos ocurrió empezar a hacer intercambios y trueques para poder ya no hacer proyectos únicamente por dinero, pero que la gente valorara y que entendiera que no solamente el dinero es lo que Es la moneda mueve de cambio, es ¿no? la moneda de cambio. Entonces Perfecto. empezamos a aceptar cosas a cambio que rompían completamente el paradigma, y además esas cosas que nos daban nos servían como estímulo, porque al momento que recibes algo que no esperabas, tienes Bien. que volverte todavía más creativo para ver qué haces con esa cosa, ¿no? Ok. Y entendimos que teníamos que aprender o a consumir eso que te dan, ese bien o ese servicio que te daban, a transformarlo Ok. o a traspasarlo, o una serie de todas esas, ¿no? Yo Buenísimo. creo que uno de los ejemplos más bonitos de un sistema de intercambio que tuvimos fue cuando hicimos un proyecto para una empresa de cartones. Ok. Y el intercambio pues era muchísimo cartón. Se mantuvo en hold todo ese material porque en realidad nosotros para hacer las maquetas no necesitábamos toneladas de cartón. Claro. Pero luego llegó un proyecto social que era realizar la museografía sobre una exposición que trataba como de los hombres y que quería generar conciencia sobre el cáncer de próstata. Entonces Ok. el concepto al final de cuentas fue pues hacer de esta museografía un cartón de huevos. Ok. Ok. Y entonces... Hay que cuidar los huevitos. Hay que cuidarlos para que sirvan en la exposición, claro. Así es. Claro. Y entonces todo ese cartón que nosotros teníamos de hacía un año que habíamos hecho el proyecto, forramos todo el espacio con todo ese cartón, le Ok. hablamos al cómplice anterior, se conoció con los artistas. ¿A qué te refieres con el cómplice, Adela? Pues nosotros dentro del estudio en realidad no tenemos clientes. Le Ok. llamamos más a la gente que llega con nosotros cómplices. Ok. Y yo creo que nos ayuda bastante el hecho de que nos llamemos güeyes, porque ya es como un filtro. Bien. No viene alguien con mucho dinero a decirnos, oye, yo quiero esto y lo quiero así, ya sabes, ya sabes. Como que llega gente que en realidad quiere trabajar con nosotros porque conoce nuestros procesos, porque ha escuchado de otras personas, porque Ok. dice quiénes son güeyes, porque se llaman ¿Quiénes son así. esos güeyes? Claro. Sí. Y están dispuestos a innovar en el proceso, ¿no? En estas reglas de las que está hablando Chente también, bueno, para cambiar las cosas y obtener resultados diferentes también. Ahora, en temas diferentes, redes sociales, medios, ustedes manejan un perfil un poco extraño, ¿no? En el que, bueno, es difícil encontrarlos, sí tienen cuentas de todo, pero bueno,
no son ávidos de subir información y contenido sobre proyectos y sobre procesos. Eso es algo extraño, ¿no? Hablando de alguien que rompe paradigmas, pues también en la parte tecnológica parece, a punto de vista observador, parece que abandona esa parte en la que se comparte con la gente, ¿no? ¿Cuál es este pensamiento, Chente? Estamos en un dilema Sí. del manejo de las redes y cómo hacerlo. Pero lo que veníamos haciendo desde que iniciamos hasta hace unos meses era, en arquitectura, empezamos a hacer una investigación, vamos a hacer un website, ¿no? Claro. Empezamos a hacer una investigación y nos dimos cuenta que casi todo el mundo pone su portafolio en red. Y me tocó al momento que estuve trabajando para otros arquitectos que llegaban y nos decían, es que mira, yo quiero una casa como esta. Sí. Y entonces la vi ahí. Nos dábamos cuenta que de repente era un tema de, híjole, es que, o sea, tú eres otra persona, tienes otro terreno, hay otras características, podemos hacer algo distinto. Y ya llegaban con una idea preconcebida de, no, es que yo quiero esta. Ese estilo, ¿no? Esta es la que quiero aquí. Entonces empezamos a pensar de qué manera podríamos nosotros atraer a gente que más que pensar en una estética, pensara en una manera o una filosofía o que compartiera otro tipo de ideas. Bien. Para sobre eso empezar a diseñar. Entonces, Okay. Una manera de empezar a renunciar a las redes sociales de alguna manera consciente era, nos interesa que la gente llegue porque quiere interactuar de lleno con nosotros. Okay. Entonces, en nuestro site mucha gente llega y me dice, es que no hay nada. Pues sí, sí hay un link para un mail. Y si en realidad alguien está interesado en hablarnos, pues nos escribe. Okay. Y si nos pide el portafolio, pues se lo mando. Pero es bien distinto esa persona que te busca, que se toma el tiempo de redactarte un mail para solicitarte algo, a alguien que únicamente está dándole scroll, ¿no? Okay. A la Y ustedes información. pues, se fían mucho en el de boca en boca para que la gente conozca sobre su trabajo, ¿no? Porque, bueno, ustedes serán mucho más populares en Monterrey, pero partir mercado en una ciudad con esta estrategia pues, será una cuestión más difícil, me imagino. Es súper complejo. Okay. Y justo por eso estamos como dudando de nuestra estrategia y hemos estado pensando últimamente de cómo esto debe de evolucionar, ¿no? Qué historia contar y de qué manera poder llegar a esos sitios donde nos interesa buscar colaboraciones y buscar proyectos nuevos, ¿no? Buenísimo. Interesante. Fíjate, ahorita mencionabas, Chente, cómo la gente llega y pretende no tener, digamos, que una idea preconcebida en tema de proyectos. Sin embargo, yo creo que hoy en día es súper común que la gente, pues antes, y sobre todo cuando tienen un proyecto, ¿no? Vamos a suponer, por decir un ejemplo, una casa, pues que se meten al Pinterest y se meten aquí y hasta catálogos de otros arquitectos ya los agarran con ideas preconcebidas para que cuando lleguen, ¿no? Con ustedes o con cualquier otro despacho de arquitectura, pues es casi así como que hazme esto, ¿no? Y ustedes cómo, evidentemente comentas que eso no es lo mejor para ustedes, pero cómo abordar un cliente común hoy en día que ya viene con una idea preconcebida, ¿verdad? Antes de responder esa, Chente, nos vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Para pensarle. Para pensar. Listo. ¿Quieres que toquemos el tema de yoga y güeyes así o por qué lo anotaste? Ah, es que... Hacen muchas iba- preguntas, vato, espérense. No Sí. nos dejan. A ver, es rápido, Chente, No, cabrón. pero no sé. es el tema, está. No, y fíjate que... Así es. Estamos así Esposa me está bombardeando aquí, estos vatos. Tú dile que Yo sí. no hacía eso, Adela. Así Dile me que dijiste, sí. así me dijiste a mí. Perdón. Es que no hubo chance de calentar con las cervezas. Yo creo que eso es lo que está deteniendo eso y Sí. el clima tiene... No, lo de yoga era más como... Cada quien en el estudio tiene como su personalidad. Ok, Entonces, lo que comentaba Chente al principio, o sea, buscamos que todos mantengan su esencia. O sea, no somos nada más arquitectos. Cada quien tiene su hobby, claro. busca alimentarlo. Y lo que queríamos platicar, que yo creo que igual tiene mucho valor, es que, por ejemplo, había días que en la oficina se acababa la hora y era, vamos a hacer yoga. Y todos nos poníamos a hacer yoga. Y entonces no se acababa porque seguíamos. Continúa la actividad. Así es. En Y no se equipo. vuelve precisamente esto del espacio creativo de 8 a tal hora. Y es continuo la forma en la que trabajas, convives, vives, ¿no?
¿Qué puntos quieres tocar? Porque si no me lo dices, Chente. Pues... Sí. Es que yo les quiero tirando. hacer una pregunta a ustedes Está de bien. o sea, ¿cómo les fue con la experiencia de Pliegos W? Ok. Y quisiera como entender... Pues ve, el Pliegos va al final. Si quieres que lo platiquen y entonces nos preguntas de la experiencia, ¿no? Porque lo que nos interesa también es como hablar como un poco de fuck-ups. Ok. Más que solo de que, todos lo hacen chidos. No, pues es que yo creo que Sí, los ese es el zapatos- tema, sí, Vamos. buenísimo. Entras con Imbrotec. Sí, En redes sociales está Imbrotec. sí, como Imbrotec. Ya se me olvidó la pregunta. Ahorita ataca. Algo sobre los clientes que ya tenían su... Sí, ¿qué preguntaste? No. No, los clientes, que es normal que un cliente lo de llega Pinterest. con una idea preconcebida. Pero era Sí. como si era del tema, no era pregunta. No, sí, sí. porque cómo abordan ellos con su temática y con su Vas. lógica un Ajá. cliente que es perro. Estamos de vuelta con más que arquitectura y seguimos aquí con los güeyes de Monterrey, despachos de Monterrey que nos están visitando. Y sin antes mencionarles, Imbrotec te regala la contratación, en la contratación de tus paneles solares, un panel gratis. Lo único que tienes que decir es que lo escuchaste aquí en Más que Arquitectura, en nuestro espacio, y te van a regalar un panel en tu contratación Imbrotec. Y ya saben que están en redes sociales también como Imbrotec. Buenísimo, man. Y bien, antes de salir al corte, preguntabas a Chente. Sí, Chente, ¿cómo abordan ustedes como despacho con esta filosofía, con esta manera de ser a un cliente que llega con ideas preconcebidas? Porque creo que es lo más natural hoy en día, ¿no? Que está toda la red abierta y la gente ve fotos y un día te pide una cosa y luego, no, ¿sabes qué? Es que vi esta que me gustó más, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar ese enfoque del cliente pues para ayudarlo a que haga un proyecto correcto? Nosotros hemos desarrollado una serie de dinámicas que sería muy pretencioso llamarles como etnografías o algo como muy sofisticado. Creo que todo ha surgido de la intuición, pero esas dinámicas nos han servido para conocer a la gente. Un ejemplo, de repente llegamos y les pedimos, oye, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer como una dinámica de Pinterest, pero vamos a dejarlo al lado, eso lo vemos después. Pero, ¿cómo ves si durante una semana tú tomas una fotografía cada hora de lo que se te ocurra y al final de la semana me lo compartes para yo conocerte? Y entonces a través de este tipo de dinámicas la gente se empieza a involucrar, empieza a ser consciente y nosotros logramos involucrarnos con esas personas de una manera distinta. De antemano hay gente que llega y nos dice, no, es que ¿sabes qué? Quiero esto. Entonces, en ese momento lo más honesto es llegar y decir, es que ¿sabes qué? Este es un proceso de trabajo, es una metodología que a nosotros nos es útil. Entonces, a lo mejor no somos las personas indicadas para este proyecto, porque si ni siquiera estás dispuesto a acceder a esto y tu visión es al cliente lo que pida, y yo estoy buscando cómplices, pues a lo mejor no es el lugar. Y muchas veces al revés, la mayoría de las veces la gente se siente bien atendida porque es algo personalizado, es solo para ellos y está diseñado específicamente para que podamos aterrizar, porque el objetivo es no diseñar algo que a mí me guste, es quitarme yo esta careta de el arquitecto y ponerme en tus pies y ver de qué manera podemos lograr eso, ¿no? Algo diferente, ¿no? Algo completamente distinto. Bien, ahora... Yo creo que hemos tenido los dos casos, o sea, el que coopera y dice, ok, me pusiste a trabajar, me pusiste a trabajar, me pusiste tarea, sí, lo hago con mucho gusto. Y pues ha habido también los casos de la gente que nada más no nos entendemos, como dice Chente. Y parte de eso, yo creo que también es como invitar a la persona o al cómplice a que de verdad conozca sus necesidades y que se conozca a sí mismo. Porque estas dinámicas no son tanto como, ¿y cuál es tu color favorito? Y los espacios no sé qué. Son más como dinámicas de, no sé, con qué animal te identificas. Como un aspecto un poco más psicológico y más introspectivo. Que cambia ya los resultados. Por ende, ¿no? Ahora, uno de los procesos que ustedes han platicado, que es diferente, es el de diseñar sin hacer dibujos, sin hacer esquemas, como normalmente hacemos, y hacerlo a través de un diálogo escrito, a través de cartas, ¿no? Esta correspondencia. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, Chente? Sí, fíjate, ese proyecto lo hicimos ya hace mucho cuando el estudio estaba iniciando. Bien. Y el reto era, invitamos a colaborar a una chica, Penélope, que es arquitecta, pero con mucho interés en la literatura. Bien. Entonces, lo primero que decidimos al sentarnos fue, oye, ¿cómo le hacemos para diseñar de otra manera?
Y por su interés en la literatura, ella nos proponía, oye, ¿cómo ves si empezamos a diseñar a través de cartas? Yo tengo también un interés por la literatura, por escribir. No soy escritor, ni mucho menos, pero ese romper los miedos para intentar algo me llamaba la atención. Entonces decidimos nunca juntarnos y empezar a redactarnos y a describirnos todo lo que haríamos. Solamente lo que hicimos fue cambiar el lenguaje. En vez de dibujos y palabras verbales, eran palabras escritas. Y el objetivo era que al final de una serie de intercambio de cartas llegáramos, y como en teoría ya habíamos estado de acuerdo en todas las discusiones a través de estas cartas, claro, íbamos a ser capaces de dibujar el proyecto en una sentada, ¿no? Ya todo imaginado, en el mismo canal, ¿no? Y la verdad es que el proceso fue súper interesante, el resultado también fue muy interesante y nos llevó a otro tipo de aprendizajes, ¿no? En ese caso, claro, el proyecto no se concretó porque no teníamos bien amarrado todo el tema de las colaboraciones y todo el tema de los intercambios y los costos. Con la y dentro de esa experimentación, pues fue un proyecto muy lindo que en proceso aprendimos, y ese fue como de los primeros acercamientos hacia procesos escritos y diálogos que empezamos a trabajar. Buenísimo. Ahora, hablando de un tema escrito, ustedes tienen un proyecto padrísimo que se llama W Pliegos. Vamos a tocar justo después del corte para poder explayarlo bien. Estamos de vuelta con ustedes. Ah, no, nos seguimos, Diego. Ah, bien. Pues no cortamos. Seguimos todavía. Bien, W Pliegos. ¿De qué se trata este documento, Adela? Bueno, W Pliegos es una publicación que ya llevamos con ella 2 años. Ahorita estamos en el número 7 y es una publicación interdisciplinaria. Nosotros le llamamos, yo creo que la descripción que más me gusta de Pliegos W son textos para leer en el inodoro. ¿En el qué, perdón? En el inodoro. Ok. ¿Por qué? Porque en realidad se realizan en esta publicación como textos bastante honestos. Yo creo que como creativos o en realidad en cualquier profesión cada quien tiene sus frustraciones. Y nosotros hacemos esta publicación para que a los que invitamos a escribir o colaborar, pues se desahoguen sobre lo que sienten respecto a su profesión, los problemas que ven en el día a día, y no tanto como yo, arquitecta, voy a hablar sobre la ciudad, voy a hablar sobre el ser peatón, sino como temas más extensos. Sí, y es una publicación que tiene como ciertas características que igual, desde su formato, rompe paradigmas. Sí. Uno, es un proyecto que tiene muy pocos ejemplares. Solo imprimimos 500 ejemplares. 2, es gratuita, no tiene ningún costo. 3, compartirlo, ¿no? La distribución es orgánica. Casi siempre el primer punto de distribución son los mismos colaboradores. Les damos un paquete a cada uno de ellos y ellos se encargan de empezar a repartir. Bien. O a través de ciertas redes, la gente los solicita las publicaciones y se mandan sin de manera problema. directa. Otro punto es, no hay censura. Es lo que nos mandan, es lo que tanto en temas como en lenguaje, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, es bien interesante también porque lo que intentamos hacer es soltar el control editorial. Lo que hacemos es invitar a gente externa del estudio con personalidades y perfiles completamente distintos, para que ellos funjan como editores también y que puedan invitar a más gente y que esto se convierta como en una red. Entonces, son 5 pliegos impresos y el diseño está pensado para que no sea este objeto que se pueda leer en cualquier lugar, sino tienes que estar en un lugar preciso, porque no tienes que voltearlo de repente o desdoblarlo. Hay que darle su momento, no es un formato tamaño carta, ni siquiera doble carta, es más grande y se despliega en diferentes hojas, en diferentes pliegos precisamente. Y bueno, te invita a esta misma reflexión de la que estás hablando. Chente, querías tocar otros puntos que tienes anotado como 3 hojas. Nosotros te queríamos preguntar a ti, ya que Javier, ya que fueron colaboradores ustedes del último W que todavía no sale en julio, aquí va a haber, claro, y lo vamos a prestar para toda la gente que esté pendiente. Lo que quiera pedir su pliego también, que nos digan por este medio. ¿Cómo fue su experiencia de escribir para la publicación? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué experimentaron? Bien, pues yo creo que escribir fue una experiencia muy diferente a la que es hablar como en este espacio que estamos hablando, ¿no? Aquí hay ideas fugaces, se toca muy puntual algunas cosas
y hay poco espacio para expandirse. En W Pliegos, pues yo creo que es otro tema en el que la escritura invita a la reflexión, porque lo que pongas se va a quedar plasmado, alguien más lo va a leer varias veces, puedes repasar sobre eso, y bueno, yo creo que el medio indica el tipo de actividad que se le da, no solo como la lectura, como estaban diciendo, sino como actividad de hacerlo, ¿no? De meter un documento. Interna. Y al hacerlo, pues realmente fue difícil porque, Adela, tú que editabas el pliego de nosotros, pues fue difícil desde sentarse a hacerlo hasta las correcciones y bueno, llegar a la profundidad que ustedes indicaban, ¿no? Y métele más, sácale más, algo personal, ¿qué sientes? Y entonces yo creo que eso fue precisamente el reto, pero fue padrísimo, ¿no? Y lo vamos a compartir con todos ahora que esté en impreso y lo tengamos aquí en Mérida. Fíjate que creemos que uno de los retos, y es muy complejo llegar a eso, es caer en lugares comunes. O sea, ¿cómo le haces para no caer en lugares comunes o estos discursos que son de moda, que forman parte de como de una aceptación colectiva, pero que a final de cuentas siguen muy alejados a acciones o a reflexiones que además son vigentes a través del tiempo? Claro, entonces, porque muchas personas identificamos con esas reflexiones, precisamente. Yo creo que es el reto más grande, el tema, digamos que del otro lado del que lee, sino el que escribe. Nosotros aquí la actividad que tenemos es pues platicar de temas que posiblemente, como comentas, Chente, son temas de todos, que involucran a todos, que todos pudiéramos tener una manera de abordar esos temas, otros no, para eso estamos, ¿no? Para eso existe el espacio, pero al fin y al cabo es algo en donde siempre estás pensando del que te está escuchando, ¿no? Del otro lado donde están nuestros radioescuchas, pero aquí es algo más personal, no es como quitarse la ropa precisamente eso. Y que salga tu foto y ahí va a estar rolando. En nuestro medio no llegamos a lo personal, y escribiendo pues sí se llega a ese nivel personal, y por eso lo piensas, no dos, sino más veces, el dejar esta persona tuya y compartirlo con los demás, ¿no? Fíjate que una de las intenciones de Pliegos al momento de hablar de no censura es también aprender a través de los defectos, de los errores, y no solamente contar estas historias fantasiosas de puros elementos positivos. De super éxito. Prácticamente platicamos Adela y yo antes de venir al programa que muchas de estas cosas que les platicamos han sido consecuencia de un montón de errores que hemos cometido y que poco a poco hemos ido aprendiendo a través de esos errores para poder llegar a estas definiciones. ¿Cuáles serían los aprendizajes que ustedes tienen y qué errores han cometido que los ha llevado al punto donde están ahorita? Como más arquitectura, como el programa. Sí, claro. Pues yo creo, Chente, para empezar, nadie nos pregunta qué errores hemos hecho con el programa. Aunque a veces son muy evidentes. La gente, cada vez que hablamos mal, pues la gente se da cuenta, ¿no? Cómo nos trabamos, cómo nos ponemos nerviosos. Y el aprender a ser elocuente, porque realmente se practica, no es algo que ya eres así, se practica esta elocuencia y esta facilidad del lenguaje para poder improvisar en los temas y concentrarte sobre todo, estar en el momento. Yo creo que le da la clave a que la gente sienta el contenido suyo, ¿no? Así es. ¿Tú qué sientes, man? Pues yo siento muchas cosas. No, yo creo que el hecho de estar aquí sentados y qué padres temas, ¿no? Que estamos platicando. Este es un programa completamente distinto, ¿no? Y el hecho de haber llegado ha sido... nos conocimos en la universidad, estuvimos haciendo unas chambas juntos, una chamba dio la otra y así, y fue saliendo la idea de formar esto con la intención de comunicar, ¿no? Comunicar, y no solamente comunicar nuestro punto de vista, sino a un modo de comunicar. Por eso nos decíamos desde un inicio los inexpertos, ¿no? Como nosotros dando un punto de... Y seguimos siendo. Nada más que al inicio nos decían que sí, los inexpertos, buenísimo. Y esa era la idea, que nuestro punto de vista no sea el importante, sino la suma de los puntos de vista y sobre todo los especialistas o los invitados especiales, ¿no? Que íbamos teniendo. Y la verdad es que se ha vuelto una escuela y una universidad cada programa, con cada personaje que llega, la manera en la que nos habla, la manera en la que podemos entender. Luego nos vamos a la oficina y él de este programa aprendió unas cosas, yo otras, las compartimos, lo platicamos, y creo que pues se ha vuelto algo muy más enriquecedor para nosotros de lo que nos imaginamos.
Buenísimo. Y eso es lo que... Diego nos va a comentar algo. Diego, adelante. Efectivamente, y pues siguen disfrutando de más que arquitectura. Recuerden que nuestros amigos de Combustibles Golf son los únicos que cuentan con el aditivo que contiene la nanotecnología G+ líquida, que pues transforma el combustible inmediatamente dando mayor eficiencia del combustible, lo cual obviamente se convierte en ahorro, reducción de emisiones dañinas, incremento de la potencia y vida del motor. Yo los invito a que comprueben su rendimiento y después puedan elegir mejor. Elige rendimiento, elige golf y siguen aquí disfrutando de más que arquitectura. Gracias, Diego. Y qué bueno, interrumpiste el momento que justo a Javier le están saliendo las lágrimas. Sí. Y podemos continuar con los temas. Adelante, Chente, creo que tienes varios puntos ahí. Sí, por ejemplo... Nunca le preguntamos a los invitados qué puntos tienen, pero bueno, Sí. fue un poco... Tampoco a nosotros nos preguntan, Sí. ¿verdad? Fue hincapié de Chente hacerlo de esta manera. Lo que pasa es que hemos estado dándole vueltas al tema de la comunicación. Sí. El tema de la comunicación y el medio, el canal, el lenguaje, los dibujos, la radio. Y eso te lleva a una responsabilidad muy importante, ¿no? Intentamos entrenar antes de venir aquí, ¿no? Oye, Bien. y si nos preguntan esto, no, eso no es políticamente correcto hacer, ¿no? Estamos Claro, completamente de acuerdo contigo lo que contestabas, ¿no? De eso de ser elocuente, de eso de... ¿qué cosas les han pasado? O sea, ¿qué problemáticas han tenido, no? Esas confesiones Problemas. a mí me parecen bien interesantes, ¿no? Esas confesiones de... Pues yo creo que problemas no, todo ha sido un aprendizaje en el que han habido situaciones que te enteras de cosas que no pensabas que fueran así, ¿no? O terminas de conocer al invitado como un personaje diferente al perfil que muestra de Sí. manera pública. Que bueno, a veces varía un poquito porque la gente normalmente es más introvertida ya en el ámbito personal que bueno, en redes sociales, pero a veces te encuentras con cosas mucho más locas, mucho más polarizadas, ¿no? Yo creo que casi siempre para bien, y esta lección de conocer a la gente, por eso vemos a los invitados antes, durante y después del programa, ¿no? Es como un ejercicio en el que nos interesa conocerlos ustedes, y esta plataforma pues de otra manera no generaría este networking que hace, y por eso la gente nos escucha. O sea, te refieres al after que hacemos con los invitados. Eso quise decir. Sí, definitivamente, Gersan. Yo creo que como problema, Chente y Adela, no nos hemos presentado nada. Yo creo que también, si pudiéramos considerar como los problemas naturales del comienzo, del arranque de todo proyecto, ¿no? Te vas topando con cosas que te van dificultando a veces el avance. Sin embargo, hemos tenido unos caseros y un espacio aquí con Grupo Rivas que siempre ha estado apoyando la iniciativa. El director de esta empresa le fascina el programa, ¿no? Y pues eso también ha hecho pues que el programa vaya de manera positiva, y nosotros aprendiendo, y todos, como dice Gelsan, nos damos cuenta y vamos conociendo a los invitados también, y es algo impresionante. Se forman amistades muy interesantes. Buenísimo. Tenemos que ir cerrando temas, Chente. Para concluir, que quisieran platicar, Adela, Chente, tienes aquí un montón de notas, Adela, platícanos, por favor. Platicabas algo interesante sobre las actividades, antes que nos metamos a hacer las actividades de ustedes como integrantes del despacho. Creen importante que no se cierre una y comience la otra, sino de ser, de alguna manera, fluidos en el quehacer y la vida diaria. Sí, lo que comentaba era sobre las dinámicas que tenemos en el estudio y como la importancia de que cada parte del estudio, cada persona que participa en Güeyes, mantenga como su esencia. Bien. Como persona, mantenga sus hobbies y los alimente. Y yo creo que uno de los valores que tiene Güeyes es que lo respeta completamente. Okay. Por ejemplo, una de las actividades que nosotros hacíamos en la oficina de Monterrey era que después del día de trabajo, yo también soy maestra de yoga, entonces al Bien. final... Ahorita damos la info, ok. ¿Dónde está la cadena? No. Al final de la jornada, pues había algunos que se quedaban a practicar yoga. Ok. Por ejemplo, cosas así. Entonces, como que eso, de integrar siempre tu profesión con tus sueños, con tus hobbies, como tener esa fusión y de verdad alimentarlo todo para sentirte... Buenísimo. Bueno. Imprimir la pasión en la chamba. Chente.
Pues creo que el proyecto, nosotros decimos que el proyecto más interesante que nosotros tenemos, y no nada más Moy y yo como socios, sino tanto Adela. Un saludo a Moy, nos está escuchando desde Monterrey. Seguramente estará escuchando. Buenísimo. Más le vale. Así es. Pues la idea es que las personalidades de todos no se pierdan, Okay. y ver ese reto de cómo sí poder integrarte. Entonces decimos que el proyecto más complejo y más interesante que tenemos es el estudio per se, Okay. que es un proyecto vivo que se tiene que estar transformando constantemente, que debemos de estar cuestionándonos constantemente, y ahorita hemos tenido la fortuna y la oportunidad de poder estar en distintas ciudades, trabajar a distancia, tener el contacto con Adela acá para que ella empiece a abrir como esta brecha en la península, que nos parece muy fantástico todo lo que está pasando por acá y en muchas partes de la República. Entonces es muy 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 bonito compartirles esta parte, ¿no? Que a partir de que nosotros nos arriesgamos a cuestionar cómo integrar nuestra personalidad al proyecto, se empezaron a dar cosas y empezaron a suceder este tipo de accidentes. Sí, este tipo de accidentes. Pues Adela, Chente, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, Javier. Así es, Ángel San. Antes de que nos vayamos, saludos a Ávila González Arquitectura, hablando, Chente, de las cosas bonitas que están sucediendo en Mérida. Te platico que se está desarrollando un mercado al norte de Vía Montejo, aquí en Mérida. Es un excelente espacio comercial y ya les platicaremos más a detalle de este proyecto. Visiten el Instagram de Ávila González Arquitectura, la verdad está muy interesante. Oye, Chente, bueno, pues regresando a nuestros temas, creo muy interesante todo lo que es Güeyes, todo lo que es el despacho, como comentas, el proyecto más importante. Algunos, seguramente todos nuestros radioescuchas no conocían pues la filosofía de este proyecto, y que Adela pues está aquí como embajadora de esta iniciativa. Y pues, editora en jefe de W. Claro. Es bastante dura, la verdad. Lo sufrimos. Y pues aquí más que nada es cómo podemos llegar contigo, Adela, para los interesados. Pues nuestra oficina se encuentra en el centro por Santa Ana, en la calle 60 por 41. Y de hecho ahí también dan clases de cerámica, entonces igual pueden llegar, preguntar. Buenísimo. Sí, compartimos el estudio con una diseñadora industrial bastante buena onda. Ok. Y pues pueden escribir un correo a hola@wey-es.com o meterse a la página wey-es.com. Ahí nos pueden contactar directo. Buenísimo. Pues les agradecemos su tiempo. Muchas gracias a Diego en los controles, So Good, y al ciberhacker de Más que Arquitectura, José. Man, nos vemos hasta la próxima con Más que Arquitectura. Hasta la próxima. Pues muy bien. Gracias.